conferencia en esta mañana tiene el propósito principal de demostrar que la persona de Jesucristo es la persona más impactante de la historia en los últimos 2000 años. La persona de Jesucristo es tan impactante que Jesucristo es el divisor de la historia. La misma historia, damas y caballeros, se cuenta antes y después de Cristo. Es tan impactante la vida de Jesucristo que en esta época comienza a embargar un espíritu como de melancolía o de tristeza en las gentes, y en esta época escogen las 3/4 partes de la humanidad, son aproximadamente 200 naciones actualmente, escogen darse un regalo. En ninguna otra época de la humanidad más que en el día de tu cumpleaños te dan regalo. Pero ni el día de la independencia, ni el día que murió Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni el Dalai Lama, etcétera, etcétera. Es esta época donde la humanidad se reúne en sus casas, donde hay cierta deseo de estar con la familia y principalmente de darnos un regalo unos a otros. Y estamos festejando ni más ni menos que el nacimiento del Hijo de Dios. Aunque sabemos que históricamente Cristo no nació el 24 de diciembre, aprovechamos esta época para poder celebrar su nacimiento y vuelvo a repetir, de dónde viene este afán, este deseo de regalarnos cosas, viene de la Biblia. Los que no sabían, lo saben en esta mañana. Muchos sociólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos se han preguntado dónde nació ese deseo de una vez al año cerrar todo, hasta los ateos no van a trabajar ya. Nadie va a los trabajos, dan vacaciones, etcétera, etcétera, simplemente porque invade al mundo un espíritu navideño que tiene su origen precisamente en la natividad. De ahí viene la palabra Navidad, nacimiento o natividad en el latín. La Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio. El amor de Dios, el creador del universo y de todas las cosas, se manifestó dándonos lo más preciado que Él podía entregarnos. De tal manera, es tan grande el amor de Dios como tú no te imaginas cuánto te ama Dios, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Lo permitió que lo colgaran en una cruz. Permitió que Él se hiciera hombre y que naciera en el lugar más humilde en que una persona pudiera nacer, para enseñarnos las lecciones más grandes que un ser humano puede aprender. La humildad, lo contrario al orgullo y lo contrario a la soberbia que invade el pensamiento y el intelecto de millones de personas. Cristo nace en un pesebre rodeado de animales, crece con un padre carpintero y durante aproximadamente 30 años Él comienza a trabajar con el martillo y con los clavos, sabiendo que esa madera con la que Él trabajaba sería el instrumento de su muerte. Y finalmente, después de traernos el mensaje más glorioso que se encuentra en las páginas de la Biblia, lo levantan como un criminal y Él desde la cruz le pide perdón al Padre por todos nosotros. Esa es la persona que ha transformado la humanidad. Ese es el crucifijo que tú tienes ahí en tu casa, en tu cocina, o el que cuelga ahí en el espejo de tu vehículo. Sin embargo, sin entender el significado tan profundo de la vida de este hombre, que puede ser, como vimos hace unos minutos, tu Dios y tu Cristo, y no solamente el Cristo que nació de una virgen, que murió en Belén y que murió en una cruz, sin que tú tengas una relación personal viva, orgánica y viva con Él. Vemos nosotros que cualquier otra persona que considere a Cristo como yo lo consideraba antes de convertirme al cristianismo. Antes de que yo me convirtiera al cristianismo, formé parte del Partido Comunista, era ateo, estudié toda la dialéctica materialista, estaba yo listo para una revolución social,
como todos los jóvenes idealistas, queremos la verdad, estamos cansados de la hipocresía. Decíamos, ¿verdad? El Papa roba, el gobierno roba, todo el mundo parece que es el dinero lo más importante, todo el mundo busca una carrera para, ¿cuál es la carrera que más me reditúa económicamente? ¿Cuál es la carrera en la que puedo tener más dinero? Y vivimos en un mundo donde el ser humano ha creído que alcanzar el nivel económico o las riquezas o tener placer es la función principal por la cual nacimos y con lo cual tú vas a vivir en paz. Sin embargo, la historia nos demuestra absolutamente todo lo contrario. Cualquier persona que considera a Cristo un simple revolucionario como el Che Guevara, o un gran maestro de moral como lo fue Confucio, o uno más de los iluminados, porque desconocen las evidencias históricas, proféticas y bíblicas de la persona del Hijo de Dios. Nunca, damas y caballeros, se escribió jamás de Buda, de Mahoma, de Confucio, del Dalai Lama, de ningún hombre religioso que tú me puedas mencionar. Nunca se mencionó antes, con cientos de siglos, dónde iban a ser Buda, dónde iban a ser Mahoma, dónde iban a ser el Dalai Lama, dónde iban a ser el Maharaji, dónde iban a ser los grandes líderes que el mundo considera religiosos. Sin embargo, 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías en el capítulo 7 nos menciona que nacería en Belén Éfrata, la pequeña aldea de Judá, y dice la Biblia que sus salidas de este hombre que iba a nacer 750 años después eran desde el principio y desde la eternidad. La Biblia profetizaba con cientos de siglos de anticipación que el Mesías esperado por Israel, el hombre que Dios enviaría al mundo a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, nacería en una aldea y que Él era eterno. Que Él no iba a nacer como tú y como yo nacimos. Cristo existía antes de que naciera en el vientre de la Virgen María. Él ya existía desde la eternidad y se hizo hombre y regresó al Padre como Él lo enseñó a los discípulos. Nunca de nadie se escribió quién sería su madre. Se escribió que una virgen iba a concebir a el Mesías. ¿Dónde crecería? Su ministerio, su forma de morir, quiénes le crucificarían, su resurrección y ascensión, su segunda venida a este mundo a reinar eternamente. Busca el personaje que más admiras. Busca el escritor, el filósofo que tú más admiras. Esto fue lo que hice yo hace aproximadamente 37 años. Cuando mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, me presentó a Jesucristo en la Biblia, yo estaba completamente enemistado contra todo lo que era religión, todo lo que era religioso. Le dije yo a mi hermano, ¿sabes que hay más de 5,000, 6,000 religiones? Todas las religiones dicen que tienen la verdad. Esto me contradice filosóficamente, porque esto me habla de un relativismo total en la filosofía. No pueden todas tener la verdad y todas decir que es la verdad. Entonces descubrí, cuando leí Juan 14:6, que no era una religión la que yo estaba buscando, sino ese hombre que me decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces pude principalmente en ese momento descubrir que Jesucristo no era una religión, más de las miles que existen, era un hombre, era Dios hecho carne, que me decía que Él era la verdad, el poseedor único y absoluto de la verdad. Y en ese momento recuerdo que en mi mente yo concebí estos pensamientos: este hombre fue un lunático, un psicópata, un maníaco, un loco, ¿verdad? Un esquizofrénico, o Él es lo que Él dice que Él fue, el camino, la verdad y la vida. Pero por favor no vengas con un gran revolucionario o un más gran maestro de moral, porque Cristo no nos deja esa alternativa ni esa opción. Él es Dios en la carne, o deséchalo para siempre y ponlo con toda la colección de tus ídolos que tú tienes. Pero Cristo es Dios, y si Él es Dios, ¿sabes una cosa? Tu vida está de por medio. Porque tú no sabes si hoy en la Navidad te mueres de un ataque al corazón después de tanto pavo que comas el 24.
Esta es la época, ahorita veníamos de Toluca y no saben el accidente que vimos en la carretera. A las 4 o 5 de la mañana con la niebla, un carro se estrella contra un camión, quién sabe cuántas personas murieron. Es una época de accidentes, de suicidios. Es una época en la que la gente abusa del alcohol, abusa de la comida. Tú no sabes realmente si vas a vivir el año que entra, ni yo tampoco lo sé. Y como nuestra vida pende de un hilo, es la necesidad intrínseca en la que Dios nos llama a arrepentirnos y a entregarle nuestra vida al Salvador y a entender que solo Él puede transformar las fibras más íntimas de tu corazón. El libro que contiene la vida de Jesucristo es el libro más antiguo de la humanidad. Es el libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Es el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Es el libro más traducido a más lenguajes, a más dialectos, a más idiomas que cualquier otro volumen que tú puedas mencionar en la historia de la literatura. Es el libro que contiene los registros más antiguos de ciencia, de genética, de evolucionismo, de cómo, no el evolucionismo darwiniano, sino en la forma como el mundo va transformándose y cambiando hacia el mal, no hacia el bien. Es el libro más antiguo en los registros de física, de química, de literatura, de poesía, de arqueología, de antropología, de psicología. Hace unos meses nos invitaron a Guayaquil, Ecuador, a dar una conferencia a un grupo de psiquiatras y de psicólogos que organizó en un hotel esta conferencia porque estaban ansiosos de saber qué es lo que la Biblia dice de la psicología, qué dice la Biblia de la física, cómo es posible que hasta 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia y la Biblia hace 4500 años nos establecía las leyes genéticas de la herencia y de la biología, de la primera y la segunda ley de la termodinámica, de los principios de química, de física, de matemáticas, de la ciencia y la disciplina que tú me quieras mencionar. Pero al mismo tiempo es el libro más controvertido y más atacado de todos los que existen en la literatura. Esta es la razón por la cual los cantantes satánicos no agarran el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni el Veda de los persas, no agarran ningún otro libro sagrado cuando quieren burlarse de Dios, porque es la Biblia. ¿Por qué es la Biblia el objeto de la burla? ¿Por qué este cantante Marilyn Manson agarra la Biblia y la arranca con las hojas, agarra un pollo y le arranca la cabeza y escupe sangre sobre la Biblia? ¿Por qué tiene que ser el libro más controvertido, más burlado en las telenovelas, en las películas, en el radio, en los medios de comunicación masivos? ¿Por qué es la Biblia y por qué es Cristo y el cristianismo el objeto del odio del mundo entero? ¿Por qué? Porque es el único libro, damas y caballeros, que contiene verdades absolutas. No existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo un libro que contenga verdades absolutas. A la misma ciencia se equivoca y lo que era verdad para la ciencia hace 20 años, hoy no es verdad. Como Plutón hace 5 o 6 años, pues los astrónomos descubren que Plutón simplemente no se le puede considerar un planeta y lo sacan de los libros de la astronomía. Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, descubre en 1948 que no se transmitía el sonido debajo del mar y se establece oceanográficamente en los libros científicos de que el sonido no se transmite debajo del mar. En 1955 se hace otro dispositivo mucho más evolucionado que demuestra que hasta las langostas se comunican entre ellas o emiten sonidos debajo del mar. Y así lo que era verdad hace 20 años, hoy no es verdad. La Biblia es hoy y para siempre y por todos los siglos la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes acerca de la vida de Jesucristo es que si Él simplemente hubiera nacido, pero no hubiera muerto, hubiera sido como todos los grandes moralistas y como todos los grandes hombres altruistas que han tenido y que han impactado de alguna forma la sociedad. Sin embargo, en la vida de Cristo no es tan importante su nacimiento como su muerte. Porque fue su muerte, de acuerdo a la Biblia, lo que pudo lograr
al poner Dios sus pecados en su cuerpo, la redención de la raza humana. Cristo, si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera absolutamente servido de nada. El más grande ejemplo que Él nos hubiera dado de moral y de ética y de los principios altruistas. Sin embargo, es la muerte de Cristo lo más importante de Él. Por otro lado, si Jesucristo no fue realmente Dios en forma humana, entonces fue un hombre común y corriente, uno más de los iluminados, repito, y maestros de moral, y podríamos estarle simplemente agradecidos por sus enseñanzas, pero nunca le podríamos adorar como Dios. Y una de las cosas que quiero presentar esta mañana es que en el Antiguo Testamento o en la Torá, como dicen los judíos en el Antiguo Testamento, se habla acerca de un solo Dios. Dice Deuteronomio 6, versículos 5 y 6 en el hebreo: Shema Yisrael Adonai Eloheim, Adonai Echad, que significa en el español: oye Israel, a Dios uno es. A Dios uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que es uno, como dice Isaías capítulo 42, y dice aquí la Biblia en el versículo 8 en el Antiguo Testamento: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahweh, que en el hebreo significa yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Emmanuel, príncipe eterno, Dios fuerte, todos son títulos que se le dan a Dios. Tú te puedes llamar Juan Pérez y eres licenciado en economía. Licenciado no es tu nombre, es un título que tú tienes, pero tu nombre es Juan. Entonces, el nombre de Dios es Yahweh, que no tiene vocales en el original hebreo. Por eso los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, porque no tiene vocales en el original, pero significa yo soy el que soy. Esto se llama el tetragramatón. O sea, son 4 consonantes que forman el nombre de Dios. Y este nombre que Dios le dio a Moisés: dile al faraón que yo soy el que siempre ha existido, el que no tiene principio ni tiene final. Todos ustedes, dice la Biblia, como raza humana, han entrado en el principio de la creación al tiempo. El tiempo antes de la creación no existía. Entonces, eternidad no significa que Dios siempre ha existido en nuestro tiempo. El tiempo tuvo un comienzo, la materia y el universo, y tendrá un final. Pero fuera del tiempo en el que tú y yo vivimos, fuera de las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, es la eternidad. Y Dios habita la eternidad, no habita el tiempo de nosotros. Y esta es la razón por cual Él conoce el futuro y lo escribió en la Biblia, porque solo Dios puede conocer a la perfección el futuro. Esta es la razón por la cual Jesucristo les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y los sacerdotes y los escribas me entregarán. Uno me traicionará de entre ustedes, pero saben una cosa: al tercer día resucitaré. Y cuando Cristo se sienta a tomar la última cena en los evangelios con sus apóstoles, les dice palabras increíbles. Cristo les dice a los apóstoles en la última cena: hoy es la última vez que parto el pan y el vino con ustedes. No lo volveremos juntos a tomar ni a beber hasta el día que yo regrese por ustedes en la resurrección de los muertos. Cristo sabía perfectamente bien que esa era su última noche. Desde que nació Cristo sabía el día exacto en el que Él tenía que morir. ¿Qué otra persona que ha existido tiene un conocimiento omnisciente como lo tuvo Jesucristo? Y además, a los 3 días cumplió su palabra. Veamos ahora estos títulos que Dios se da en el Antiguo Testamento y que Cristo los repite en el Nuevo Testamento. Cuando Dios se revela a Moisés y ve a Moisés una zarza ardiendo en el desierto, oye una voz que le dice: Moshe, Moshe, Yaharají, Moshe, Moshe, yo estoy aquí. Y cuando Moisés se acerca,
el fenómeno de que no se consumía la zarza es lo que le atrajo su atención. O sea, el fuego sabemos que consume la materia. Pero al ver Moisés que el fuego no consumía la materia, así atrajo Dios la atención de Moisés. Y salió una voz de la zarza que le decía: Moisés, Moisés, quítate tus zapatos, porque en el momento en que tú te acerques a caminar conmigo, estás pisando tierra santa, porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros entendamos esto, que sin esta santidad nadie podrá ver a Dios jamás. Entonces ahí Dios le dice a Moisés: yo soy, el que siempre ha existido. Y Cristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, vean ustedes lo que le dice a sus discípulos. Dice así: por esto les dije que morirán en vuestros pecados. Cristo les habla a los fariseos, porque si no creen que yo soy, ego e mí en el griego, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Cristo se atribuye el nombre que Dios da en el Antiguo Testamento a su persona. Él también dice: yo soy el que yo soy. Al inicio de Marcos dice la Biblia que el profeta Isaías citó: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Juan el Bautista dice: el que viene, el Mesías, es Dios. Preparen su camino, porque el que viene detrás de mí es Dios en la carne. Ahora, la palabra Dios. La palabra Dios en el Nuevo Testamento es Theos en el original griego, y es el equivalente en el hebreo a la palabra Elohim. Y bajo la cultura judía, como ya vimos, no existía el politeísmo, porque era un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Pero veamos de qué forma en el Nuevo Testamento la Biblia le nombra a Jesucristo Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, del siglo al siglo. En segunda de Pedro, el apóstol dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hay otro título que le corresponde a Dios en el Antiguo Testamento: el Alfa y la Omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Por ejemplo, en Isaías 48:12, Dios dice: yo soy el Alfa y la Omega. Y cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, encontramos de una forma extraordinaria, en el capítulo 1, versículo 17, que le dice Cristo resucitado al apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Los títulos que le corresponden a Dios. Y además, el Dios del Antiguo Testamento dijo claramente en Isaías 43:11: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y en Lucas 1:47, Cristo es nombrado el Salvador del mundo. Y cuando nace Cristo, el ángel le dice a María: no le pongas nombre, se lo vamos a poner nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Su nombre es Yeshua, que significa el Salvador o Jesús. La palabra Cristo significa ungido, Jesús el Salvador. Jesucristo significa el Salvador, ungido o el elegido por Dios para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, una de las cosas que le pertenecen a Dios y que el diablo no tiene, ni los ángeles, ni los papas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, son los atributos divinos. ¿Qué son los atributos? La omnisciencia, solo Dios conoce todas las cosas. La omnipresencia,
solo Dios puede estar presente en todo lugar, y la omnipotencia, solo Dios puede hacer todas las cosas sin ayuda de ningún ente, de ningún ser en el universo. Cuando Cristo muere, les dice a los discípulos en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si un hombre se atreve a decir eso, se está haciendo Dios. Cuando dicen yo estoy con ustedes, está diciendo que puede estar con todos al mismo tiempo, y esto le pertenece a Dios nada más. Y Cristo lo mencionó, que Él podía estar con todos nosotros durante todos los siglos en nuestro corazón si le invitábamos como el Salvador. Ahora, en segundo lugar, la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Dios todo lo sabe. Y esta es la razón por cuando vienes a la Biblia descubres que las cosas que dicen en la Biblia es más moderna que el periódico Mañana en la Mañana. Todo el panorama ahorita internacional en el Medio Oriente, Irán uniéndose con Rusia, finalmente dice la Biblia que se va a unir con Turquía, con el Líbano y con Alemania para atacar a Israel, fue escrito hace 2600 años. Y los protagonistas que ahorita ocupan los encabezados de los periódicos ya estaban en la Biblia delineados cuando ni siquiera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía, cuando Irán ni siquiera había cambiado su nombre de Persia a Irán, o de Lama Persia y de Persia a Irán, y cuando las naciones que aparecen en el siglo XX en el Medio Oriente independizándose no existían más que en las Sagradas Escrituras. Qué cosa más tremenda, como dice la Biblia, ¿verdad? Que lo más seguro es que el anticristo va a surgir del Islam. Y ahorita vemos que en Europa, escuchen esto, nosotros tenemos misioneros que mandamos a diferentes partes, y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana. Mauricio, Salazar y Lulú con sus hijos son bienvenidos y los bendecimos, ¿verdad? Ahorita estaban en Bélgica, el año que entra ya se van a París, van a estar en Francia ministrando la palabra de Dios. Estamos ayudándolos a ellos como misioneros, y nos estaban contando, ¿verdad? Si Europa en los 15 años que vienen sigue la tasa de la fertilidad, porque por cada europeo nacen 8 musulmanes, escuchen esto, por cada europeo nacen 8 musulmanes, en 15 años Europa es una nación, es un continente musulmán. Nadie se ha dado cuenta del peligro que existe en el mundo de esta religión extrema radical para tratar de atacar a todos, entre ellos mismos también, porque están divididos en sunis y en chiitas. Pero si tú no eres suní, ahorita Bahar Baghdadi, que es el líder de ISIS, mata a todos los que no pertenezcan, aunque sea musulmán, a la rama del ISIS. Si son chiitas, como en Irak y Arabia Saudita, han declarado la guerra ferozmente contra esta civilización. Anoche mataron quién sabe cuántos cientos de kurdos. El mundo está recobrando y abriendo los ojos. Esto es un peligro inminente. Han infiltrado casi todas las naciones del mundo, y nos damos cuenta que es exactamente el panorama que la Biblia delineó hace más de 3500 años por los profetas hebreos. Pero el mundo sigue viendo la telenovela Ricas y Famosas. En el libro de los Salmos, capítulo 139, sí, el mundo está, olvídense, damas y caballeros, el mundo está ahorita con el dinero y que el petróleo y un estrés. Nunca en los últimos 30 años el consumo de pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, Equanil, Ribotril, etcétera, etcétera, todos estos medicamentos jamás en la historia, dice la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, nunca el mundo había consumido tantos tranquilizantes nerviosos como en el siglo XXI. Nunca la humanidad se había encontrado tan tensa, tan estresada. Ahorita que veníamos de la carretera, estuvimos a punto de tener casi 5 choques. La gente está como loca. Se te echan encima, manejas, se enfrenan, te recuerdan a tu mamá el 10 de mayo. Bueno, es increíble cómo está el mundo de tenso. Una ansiedad, una crisis que existe en el mundo, todos gritando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Déjeme por favor vivir mi vida. Quiero relajarme y no lo pueden hacer.
recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren a los tranquilizantes nerviosos, precisamente por eso. Y hace 2000 años, el creador del universo, hace 2000 años, señores médicos y farmacéuticos que nos escuchan, nos da la solución y nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Es esa paz la que te impide vivir como una persona normal. Es esa paz, es lo que necesita tu corazón. Es esa paz, ese control de tus emociones, de tus sentimientos, de saber que todo está bien, que cae el petróleo, que cae, que rueda el mundo. Mi Señor es mi Dios, nunca me dejará, nunca me desamparará, estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Él es Dios, Él es mi roca, mi fortaleza, Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Él dio su vida por mí. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Es increíble. Sin la paz, sin esa paz, no podemos, escúchame muy bien, tomar decisiones coherentes, cuerdas. Todas las decisiones que los seres humanos toman bajo el enojo, bajo el alcohol, bajo el estrés, bajo la ansiedad, son decisiones que nos arrepentimos de ellas tarde o temprano. No podemos sin esta paz venir a estudiar la Biblia, porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Y para que yo pueda venir a la Biblia y entender la Biblia, necesito estar en paz con Él. Mi vida tiene que estar tranquila. Mi conciencia no me puede culpar ni atormentar ya, porque mis pecados han sido puestos en la cruz, pasados, presentes y futuros. Yo tengo que venir a la Biblia con una conciencia tranquila. Es la sangre de Cristo la que me puede conectar con Dios y con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Pero si yo vengo como pepita en comal y con ansiedad y todo, y Señor ayúdame, Señor ayúdame, me contesta Dios desde el cielo: primero tranquilízate, sereno moreno. Cálmate, y hasta que estés tranquilo, comienza a alabarme 5 o 10 minutos, comienza a reconocer que soy Dios, comienza a entender algo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Creer que cuando yo vengo a la Biblia, Dios me va a hablar y que yo voy a tener las peticiones que anhela mi corazón. Esa es la fe. Y si yo no creo eso, aunque oigo 1000 mensajes y 1000 predicaciones, me entra por acá y me salen por allá. Como dice Hebreos 4, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Es la fe la que hace que la Biblia tenga vida dentro de mi corazón. Y dice el Salmo 139, hablando de la omnisciencia de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia, damas y caballeros. Hace 3000 años se escribió el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto se llama omnisciencia. Hoy en la mañana que tú llegaste a este desayuno, tú no sabías dónde te ibas a sentar. Dios sabía antes de que llegaras acá quién se iba a sentar a tu derecha, quién a tu izquierda, quién enfrente y quién detrás de ti. Cuando vas en un avión y compras un boleto, Dios antes de que compraras el boleto ya sabía quién iba a estar a tu derecha y quién iba a estar a tu izquierda en el avión. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento, esa conciencia de ese poder de Dios, descansa nuestra alma de saber que Él todo lo sabe. Que la esposa con la que me casé, el esposo con el que me casé, formaba parte de su plan si nos casamos en su voluntad, desde luego, y creyendo que Él era el Padre Dios de Jesucristo. Pero es increíble que esta omnisciencia Cristo la haya manifestado en el Evangelio de Juan. Dice el capítulo 16 de Juan: Jesucristo dijo: porque yo he aquí que estoy con ustedes y ahora entendemos que sabes todas las cosas. Los discípulos le dicen a Cristo: entendemos que todo lo conoces y no necesitas que nadie te pregunte. Y dicen Colosenses 2:3 que en Cristo están encerrados todos los secretos
de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo tiene los atributos de Dios y Cristo tiene la eternidad. Y finalmente, damas y caballeros, Cristo es la única persona que podemos adorar. Cuando los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26, la gente los quería adorar y besarles la mano, y esto está en todas las Biblias. Escuchen lo que dice Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, o sea, hincándose delante de Pedro, este centurión romano llamado Cornelio le adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre. Los mismos apóstoles prohibieron que nadie se hincara delante de ningún hombre, porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo que podamos adorar y podamos servir y en que podemos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y al terminar la Biblia, cuando el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, que es ahorita el mar Egeo, enfrente del mar Egeo, se encuentra todavía Patmos, cuando vayan a Israel, pasen a visitar Patmos, ahí fue donde murió el último apóstol de Cristo, el último de los apóstoles. Un ángel se le aparece a Juan, capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 8 y 9. Y Juan, dice él, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan tiene un ángel enfrente de él, enviado por Dios, y Juan cae de rodillas a adorar al ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel le dijo a Juan: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, Él es el único que podemos nosotros adorar. Y la final pregunta es la que me hizo hace algún tiempo un musulmán. Él me dijo: ustedes los cristianos, en un debate que tuvimos en el radio, una estación muy famosa en México, me quiso atacar diciéndome: ustedes los cristianos dicen que Jesús es Dios, ¿verdad? Y le contesté: así es, Señor, Cristo es Dios en la carne. Y él me contestó: bueno, ahí se ve ustedes que están equivocados, porque Dios no puede morir. Y ustedes dicen que Cristo, si era Dios, murió en la cruz. Y yo le contesté: bueno, simplemente es muy grande la ignorancia de usted, porque cuando usted estudia la Biblia, tiene que entender que Jesucristo era Dios porque Él existía antes y tomó la forma humana, y Cristo era 100% humano porque tenía que identificarse con la raza humana para poder identificarse con los pecados de los seres humanos, pero al mismo tiempo, cuando estuvo en la cruz, tenía que ser Dios, porque solo Dios nos puede perdonar los pecados. Y lo que murió en la cruz no fue Dios, fue Cristo, hombre. En su cuerpo fueron puestos los pecados, no en su espíritu. Antes de morir Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no murió en el espíritu no puede morir, murió el cuerpo de Cristo, porque fue en su cuerpo latigueado, sangrado, con espinas, convertido en un monstruo, lo que hizo que nosotros fuéramos eximidos de la ira de Dios. Entonces, lo que tú merecías pagar, Dios lo vuelca sobre la persona de su Hijo. Él recibe todas mis mentiras, fornicaciones, borracheras, drogas, abortos, robos, latrocinios, todo lo que tú hayas hecho, Él lo recibe en su cuerpo. Escuche el amor de Dios para que tú puedas, culpable como yo lo era también, ser declarado sin que lo mereciéramos, sin haber hecho ninguna obra, salvos y perdonados
por la gracia de Dios. Había un problema que tú y yo hemos pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios. Ese es el problema que se enfrentaba con la humanidad. Entonces, ¿cómo puedo yo perdonar mis pecados o ser libre de mis pecados? Pues el ser humano ofreció una solución. Inventemos las religiones. Las religiones nacieron con Caín, el primer asesino que mata a Abel. Ahí nacieron las religiones. ¿Qué son las religiones? El esfuerzo humano de parte nuestra. No sabemos culpables, sabemos que la conciencia nos atormenta y de alguna manera tengo que pertenecer a algún grupo que sea religioso para descansar un poquito y lavar mi conciencia y persinarme el domingo y de lunes a viernes portarme como hijo del anticristo. Y eso es lo que Cristo vino a condenar, la hipocresía de los fariseos, de los religiosos, porque no hemos entendido que no es la religión la que nos salva. La mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan le dijo a Cristo: oye Señor, dime qué es lo que tú eres profeta. Y esta mujer, cuando Cristo se encuentra con ella en el Evangelio de Juan capítulo 4, tenía 5 esposos y con el que vivía era su amante, la chulis. Una mujer inmoral, pero una mujer religiosa. Y le dice a Cristo: mis padres me enseñaron que yo adorara, o sea, iba a la iglesia, no sé, pero iba a alguna iglesia. Mis padres me enseñaron que en esa iglesia. Y le dice la mujer a Cristo: ustedes dicen que en Jerusalén. Y la pregunta de hace 2000 años para todos nosotros: ¿cuál de todas las iglesias es la verdadera? Unos dicen que los mormones, que los testigos de Jehová, que los adventistas, que los protestantes, que la bautista, que los pentecostales, que los carismáticos, que la católica, que los mormones. Y la gente, ¿verdad? Nunca te has hecho esa pregunta. No es imposible que todas puedan decir la misma verdad. A fuerza tiene que haber una verdad. ¿Cuál es entonces? Y Cristo le contesta a la mujer y le dice: mujer, créeme. Y esa es la respuesta. No hagas caso de todas las que existen en el mundo. Créele a aquel que dio su vida en una cruz por tus pecados. Créele a Él. Él baja del mundo a sacarnos de esa confusión religiosa en la que el mundo está sumergida. Él viene a sacarnos de ese mare magnum en el que nos encontramos, filosófico, de las religiones. Y es el combate precisamente que ahora en el nombre de Alá mato, y en el nombre de esto. Y siempre las religiones han usado la muerte en el nombre de un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Yo los enfrentamientos que tengo con los ateos siempre me atacan por eso. Es que en el nombre de Dios ha habido más muertes que nunca. Vean las Torres Gemelas, 19 radicales religiosos. Vean la Inquisición, medio millón de personas muertas porque no querían bautizarse por el Vaticano. Y vean las cruzadas, nos persiguieron, dicen los musulmanes, y mandaron los cruzados del Vaticano a matar a todos los moros y a todos los judíos en el nombre de Dios, con la cruz aquí pintada. ¿Cuál Dios? Al mismo Satanás se le llama Dios. Como me dijo una viejita: yo creo en Dios. Y le dije: ¿en cuál? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Entonces no basta decir creo en Dios. ¿En cuál Dios? Cristo baja y dice: esta es la vida eterna, que crean al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y Cristo dice: todas las cosas me entregó mi Padre y nadie conoce al Padre sino yo y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Tú no puedes conocer a Dios sin antes encontrarte con la cruz. Sin antes entender que Dios en esa cruz nos estaba hablando y entregándonos y mostrándonos su amor y el perdón de nuestros pecados. Y cuando tu mente comprende eso, si tú vienes con un corazón abierto en esta mañana y sincero, y estás buscando sincera y honestamente la verdad y acercarte y descubrir a Dios, Cristo es la persona que tu alma está buscando. Cuando yo me convertí hace 37 años, yo supe que al enfrentarme a Jesús había terminado mi búsqueda de la verdad. Ahora yo dedicaba todo lo que tenía yo, todas mis fuerzas, mis talentos, todo lo que Dios me diera, a conocerlo a Él. Porque jamás nos bastará 500 años
para poder penetrar en la inmensurable sabiduría del conocimiento de Dios. Y no hay una aventura más grande, como dijo el director del proyecto de la NASA en 1960, Vancouver, que dijo que iba a tratar de hacer que toda la gente pudiera encontrar a Dios para poder entender que es la aventura más grande a la que el hombre pueda dedicar sus talentos y todas las cosas que Dios nos ha dado. Conocer a Dios es la aventura más grande que el ser humano pueda tener, la más satisfactoria, la más profunda y la única que va a llenar tu corazón. Ni el dinero, ni las mujeres, ni el poder, ni la política podrán jamás llenar ese vacío con el cual fuimos creados, para que al descubrir a Cristo sepas que Él es la pieza del rompecabezas que solamente puede llenar nuestra alma y nuestro corazón. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana venir a la cruz. No los invito a ninguna religión, los invito a una cruz, donde Dios entre el cielo y la tierra colgó a su Hijo. Y en medio del cielo y la tierra, ahí Dios en esa cruz nos dice, te amo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que tú merecías y que yo merecía, no hay nada que lo podamos quitar. Ni yéndome a la villa 500 veces y sangrando mis rodillas, ni golpeándome con pencas de plátano en la espalda, ni metiéndome a un convento. No importa lo que el hombre haga, escuchen esto. Si hubiera alguna forma en la que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios fuera de la cruz, la muerte de Cristo fue el desperdicio más grande de su vida. ¿Por qué tuvo Él que morir? Porque era la única forma en la que Dios había escogido perdonarnos. Ni tú ni yo escogemos la manera de irnos al cielo. Estamos tan confundidos y ha corrompido el pecado tanto nuestra mente que es imposible que podamos nosotros escoger, pues voy a hacer esto para que Dios me acepte. Es Dios el que pone las reglas y Él dice, fuera de Cristo no hay quien salve. Y por eso es el ser más intolerante y controvertido de la historia, porque Él se adjudica el único camino a Dios. Pero tú puedes en esta mañana invitar a ese Cristo que a los 3 días se levantó de los muertos y venció la vida y venció la muerte, y durante 350 años el cristianismo conquista el imperio más grande de toda la historia, el imperio romano, con la predicación y anunciarle al mundo que Cristo vive y que cuando muramos seguiremos viviendo, unos en el cielo y otros en el infierno, desgraciadamente. Si Dios no castigara y no hubiera un infierno donde tú pagaras lo que no quisiste que Él pague en tu lugar, a Dios en su justicia sería el hombre más injusto, el personaje y el ente más injusto de la historia si Dios no castigara el pecado. ¿Cuántos nazis murieron sin ser castigados? ¿Cuántos ISIS mueren de un bombazo sin ser castigados después de haber violado niños, cortarle la cabeza a personas y se van a la otra vida? Jamás les no, sufrieron ni cárcel ni pena de muerte. ¿Cuántas personas han hecho lo malo y han muerto sin pagarlo? Millones de personas. Si no hubiera un juicio después de esta vida, sería la vida más injusta que hemos podido nosotros ver. Como me dijo una señora hace mucho tiempo, mire, señora Alducin, yo creo que Dios es bueno y yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Y le dije, amén, doña Cholito, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana que crea en Él no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te ama como tú no te imaginas. Él te ha estado buscando desde hace mucho tiempo y en su grande misericordia te ha traído a esta conferencia para que tú te vuelvas a Él y lo descubras y sepas por ti mismo. Aquí no hay nadie que te diga, me lavaron el cerebro, me convencieron. Tú tienes que probarlo por ti mismo y descubrir que Jesucristo vive. ¿Quieres hacerlo? Dile estas palabras con todo tu corazón, ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado. Les pido que inclinen su cabeza por algunos segundos
y con tu rostro inclinado, la Biblia dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. Dios te ama y Dios nos muestra su amor en que estando en la condición de pecado, su Hijo Jesucristo paga con su sangre lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar con nuestras buenas obras. Dios nos regala esta salvación porque es gratis. Y Dios te dice que si tú le aceptas en tu vida, te dará el poder de dejar lo que tú estás haciendo contrario a sus mandamientos. Si tú quieres aceptar este regalo, te van a dar muchos regalos esta Navidad, pero hoy recibirás el regalo más grande que en toda tu vida te han dado, la vida eterna y el perdón de pecados. Porque el día que tú mueras, morirás en paz y sabrás que no fue en balde ni en vano haber hecho esta decisión que Dios quiere que tú hagas en esta mañana. Dile, Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y Salvador, porque creo que a los 3 días te levantaste de la tumba para decirme que así como tú vives, yo viviré contigo después de morir, porque vamos a continuar viviendo por toda la eternidad. Señor Jesús, gracias por lo que has hecho en mi lugar. Te invito como mi Señor y mi Salvador a mi vida. Te pido por mi matrimonio, por el bebé que traigo en mi vientre, por mis padres. Te pido por mis hijos. Oh Dios, que lo que estás haciendo conmigo esta mañana, lo hagas con ellos también. Que los traigas a tu conocimiento para que yo sea un embajador, una embajadora de tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.